Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Myron, bueno, también conocido como Wizard Prof, como dice ahí arriba. Y esto es el repaso para primero de secundaria, bueno, del colegio donde yo trabajo. Y este repaso va a ser tanto de razones trigonométricas recíprocas y razones trigonométricas complementarias. Así que va a estar primero en dos partes. Primero recíprocas y después complementarias. Así que vamos a empezar. Como ustedes ven, aquí tenemos las razones trigonométricas recíprocas. Ahora, antes de esto hay que entender el concepto de recíproco. Recíproco significa inverso. Significa en este caso su inversa, que cuando se multiplican te va a dar 1. Entonces, por ejemplo, como lo dije en clase, ¿no? El recíproco de, por ejemplo, si yo soy bueno, mi recíproco va a ser malo. Si yo soy delgado, mi recíproco es que voy a ser, en este caso, rellenito. Y así indirectamente. Por ejemplo, si yo tengo aquí seno de alfa que va a ser igual a sobre b, su recíproco va a ser la inversa. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser b sobre a. Si yo tengo la tangente de alfa, que va a ser c sobre d, la cotangente va a ser su recíproco, d sobre c. Y en este caso, si yo tengo coseno, que es x sobre y, su recíproco será y sobre x. Profesor, ¿los recíprocos siempre van a ser en esa relación? Sí, absolutamente. Los recíprocos siempre van a ser en esta relación. Seno con la cosecante, tangente con la cotangente y coseno con la secante. Son sus recíprocos, eso quiere decir que son sus inversas. E incluso en su misma composición, vamos a ponerlo aquí, lo voy a poner de otro color para que se vea más llamativo. Entonces, si yo tengo seno de alfa, yo sé que seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y la cosecante quién es? Hipotenusa sobre cateto opuesto. De la tangente, ¿quién es? La tangente es cateto adyacente, perdón, de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿La cotangente quién es? En este caso, cateto adyacente sobre cateto opuesto. De coseno, ¿quién es en este caso, cómo se compone? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y secante, en este caso, ¿quién sería? Sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Si se dan cuenta, son las inversas. Y siempre va a ser así. Siempre van a cumplir para todo. Entonces, vamos a reemplazar. Seno de alfa, lo voy a reemplazar con el que tengo aquí. Con el que tengo aquí. Seno de alfa. ¿Quién es seno de alfa? Bueno, pues en este caso es a sobre b. ¿Por quién? Por, en este caso, cosecante, que es b sobre a. Y esto tiene que ser igual a 1. Entonces yo aquí voy a simplificar. Y voy a poner, se va b y b. Bueno, no se va, se simplifican. Y ahí ya se va. Y me queda que 1 es igual a 1. Porque a entre a es 1 y b entre b es 1. Con la tangente, bueno, ¿cuánto vale tangente? C sobre d. ¿Cuánto vale en este caso cotangente? D sobre c. Y esto tiene que ser igual a 1. Lo mismo, simplificamos. Se va c con c, bueno, no se va, se simplifican y d con d se va. Ahora, una vez que ya se han simplificado, me queda que 1 es igual a 1. Ya tú haces el coseno con la secante. Aquí ayúdame. ¿Coseno quién es? A ver, profesor, no veo dónde está coseno. Ya lo encontré. Aquí está. Entonces, supuestamente esto es una flecha. Entonces, ¿quién es coseno? X sobre y. Profesor, secante, ¿dónde está? Bueno, pues búscalo en tu lista. ¿Dónde está secante? Bueno, pues aquí está secante. Y vamos a reemplazarlo. En vez de poner secante, voy a poner y sobre x. Y esto tiene que ser igual a 1. Ahora, entonces, x y x se simplifican, y se simplifican, y me va a quedar que 1 va a ser igual a 1. Entonces, hasta aquí está la explicación de las recíprocas. Ahora, ¿cómo es esto se entienden los problemas? De la siguiente manera. Para empezar, si a mí me dicen que seno de alfa vale 2 tercios, vamos a ponerlo así, y me piden hallar la cosecante. En este caso, yo que sé, por lo que tengo aquí, yo sé que el seno y la cosecante son recíprocas. Eso quiere decir que van a ser inversas. Si yo tengo seno de alfa y me piden la cosecante, lo único que tengo que hacer son cambiar de orden los valores. El 3 que está como denominador sube, se va a convertir ahora en numerador,
Y el numerador, 2 que está como numerador, baja y se convierte en denominador. Y ya está, sencillo. Ahora, quiero que se fijen en este ejercicio. Voy a poner aquí número 1. En este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, seno y cosecante te va a dar 1, pero los ángulos son diferentes. Pero una vez a ti que te dicen, tú ves aquí, este 1 es la clave. Para empezar, 1 es la clave. Y 2, que seno y cosecante, si tú te das cuenta, son recíprocas. Porque son inversas. Acá lo hemos visto, son inversas. ¿Eso qué me da a mí la seguridad? A mí me da la seguridad de que los ángulos tienen que ser iguales. 2x es igual a 30. Entonces, x ¿cuánto vale? 15. Gracias. Bueno, ahora estamos con la segunda parte de este caso, ahora con razones trigonométricas de ángulos complementarios. Yo soy el profesor Myron, bueno, pues Mr. Prof, como lo dije en la primera parte, y bueno, pues vamos al asunto. Para empezar, antes de ver de razones trigonométricas de ángulos complementarios, tenemos que recordar qué significa ángulo complementario. En este caso, los ángulos complementarios son aquellos que van a dar de resultado en su suma 90. 90, 90 y 90. Por ejemplo, 30 más 60, 90, 45 más 45, 90, 37, 53, 90 y así sucesivamente. Solo son ángulos que necesitan o lo que le falta para llegar a 90. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, 15, ¿cuánto le falta para llegar a 90? En este caso, 75. Si yo tengo 23, ¿cuánto le falta para llegar a 90? Sería 64. Perdón, 67. Y así sucesivamente. Ahora, una vez que hemos recordado eso, por ejemplo, si yo tengo alfa, su complemento va a ser 90 menos alfa. Si yo tengo x, su complemento va a ser 90 menos x. Y si me dicen que tengo dos ángulos, en este caso alfa y teta, que son complementarios, significa que los dos van a sumar 90. Ahora, una vez puesto esto, vamos a la corrazón. ¿Qué es la corrazón, profesor? Es lo más sencillo del mundo. Para empezar tienes que aprenderte las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora, de seno, ¿quién es su corrazón? Coseno. De tangente, ¿quién es su corrazón? Cotangente. Y de secante, ¿quién es su corrazón? Cosecante. Entonces, del seno de alfa, su corrazón va a ser en este caso coseno. De tangente, cotangente. Y de secante, cosecante. Esto siempre se va a cumplir para todos. Al igual que las recíprocas, que eran sus inversas, estas siempre van a ser las corrazones de todo el mundo. Y profesor, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues si yo tengo que una corrazón es igual a la otra, seno es igual a coseno, la única condición que tengo que hacer es que los ángulos sean complementarios. Eso quiere decir que si seno vale 10, el ángulo de la corrazón tiene que ser el complemento, o sea, lo que le falta para llegar a 90. Entonces, en este caso va a ser 90 menos 10, que sería 80. Entonces, ¿quién sería la corrazón? Coseno de 80. ¿Se entiende? Siempre su corrazón. Ahora, si este de aquí vale 27, el otro tiene que ser su complemento. En este caso va a ser 90 menos 27. ¿Y quién sería 90 menos 27? En este caso sería 63. Eso quiere decir que la otra corrazón va a ser 63. Profesor, a ver, ya entendí con números. ¿Qué más? Bueno, pues mira, si a mí me dicen que alfa más teta, así como le pusimos arriba, es 90, y yo quiero que las corrazones sean iguales, bueno, pues, secante de alfa. Su corrazón, cosecante, pero no voy a poner de alfa, voy a poner de su complemento. ¿Y quién es su complemento? Aquí me lo dicen. ¿Cuánto le falta a alfa para llegar a 90? Teta. Entonces, el ángulo va a ser teta. Siempre con los complementos. Ahora, si a mí me dicen lo siguiente. Tengo que seno de 30x, perdón, seno de 3x es igual al coseno
de 50, de 60. De 60. Para empezar, tengo que verificar que sean corrazones. Profesor, ¿son corrazones? A ver, seno, coseno. Sí, sí son corrazones. ¿Son iguales? Sí. Entonces, una vez que son, para empezar, uno, son corrazones. Y dos, son iguales. Eso me da la certeza de que los ángulos tienen que ser complementarios. No iguales, complementarios. Entonces, el 60 en este caso va a pasar a restar, quedaría 30, x valdría 10 graditos. Entonces, seno y coseno. Si hubiera sido con tangente, profesor, bueno, pues igual. Siempre tienes que, en este caso, colocar tangente, vamos a ponerle de 2x. Y este es igual a cotangente de, vamos a ponerle 4x. Por poner algo. Entonces, tangente y cotangente, ¿son corrazones? Sí, primera condición, son corrazones. Está bien, porque tangente es cotangente. Y profesor, ¿son iguales? Sí, dos son iguales. Una vez que cumplen estas condiciones, ya puedo yo afirmar que los ángulos tienen que ser complementarios. En este caso, 6x es igual a 90. X valdría, creo que 15. Sí, 15. Entonces, y ahí está. Ahora, una observación. Si yo tengo, vamos a poner aquí, coseno de 30 sobre seno de 60, aquí tú te das cuenta de qué, de que seno y coseno son iguales, en este caso. Tienen que ser iguales, pero ¿cuál es la condición? De que sean complementarios. Seno es 60, sí. ¿Y quién es su complemento? 30. ¿Coinciden? ¿Son iguales? Bueno, pues si coinciden, voy a poner aquí observación. Si son iguales, ¿qué significa? Que esto yo lo puedo simplificar. ¿Cuál es la condición? De que sean con razón y que sean complementarios. Y con eso ya. ¿Y esto cuánto saldría? 1. Y eso es todo. Bueno, ahora estamos con estos ejercicios ya para completar la parte de cuartos de primero de secundaria. A ver, aquí. Para empezar tenemos los de las dos de la izquierda son de recíprocas y las de las dos de la izquierda son complementarios. Profesor, ¿cómo se da cuenta? Simple. Porque miren, me piden ayer la tangente de alfa si la cotangente de alfa es 3/4. No me dicen nada de complementarios, no me dicen que son iguales. Así que lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Miren, si yo tengo la cotangente de alfa, que es igual a 3/4, y me piden la tangente, pero la tangente es su recíproca. Pero profesor, también es su complementario. Exacto. La tangente y la cotangente son las únicas razones trigonométricas que al mismo tiempo ser recíprocas son corrazones. Entonces, si me piden la tangente y yo sé que son, en este caso, recíprocas, yo solo tengo que invertirlos. En este caso sería 4/3. Profesor, ¿y cómo sabe que, en este caso, por cotangente y tangente, que tienen que ser sí o sí recíprocas y no complementarias? Si te das cuenta, hijo o hija, cualquiera de los dos, te das cuenta que son el mismo ángulo. En la mayoría de ejercicios, cuando son el mismo ángulo, son recíprocas. Ahora, ya más adelante en quinto de secundaria te vas a dar cuenta que cuando son el mismo ángulo puedes aplicar otras cosas. Pero por el momento estamos en recíprocas. Ahora, vamos con el segundo ejercicio. Tangente por cotangente me da 1. Si multiplicados me dan 1, primera condición, dan 1, danle resultado 1. Y también, segunda condición, son recíprocas, entonces yo puedo afirmar que los ángulos... Profesor, ¿quiénes son los ángulos? Mira, date cuenta. Lo que está entre paréntesis y 50. Estos ángulos tienen que ser iguales. Profesor, pero me había dicho que tienen que sumar 90. Claro, cuando son iguales las corrazones. Pero aquí se están dando ¿cuánto? De resultado, su multiplicación, ¿cuánto te da? 1. Entonces yo tengo que aquí que esto es 2x menos 30 es igual a 50. Y aquí 2x va a ser igual, el 30 en este caso pasa a sumar y sería 80. X sería igual a 40. X es igual a 40.
Ahora vamos con el siguiente. Mira, si te das cuenta, aquí ya nos dan multiplicado 1. Dan, en este caso, son iguales. Y aparte te das cuenta, en este caso, número 1, que son corrazones. ¿Por qué? Porque de la secante, ¿quién es su corrazón? Cosecante. Entonces son corrazones. Y número 2, son iguales. Entonces, ¿esto qué me hace afirmar? De que los dos tienen que sumar 90. Son complementarios. Entonces, tengo lo siguiente y me da 90. En este caso, si te das cuenta, 30 y 30 se van a restar, va a dar 0. Y me va a quedar que 5x es igual a 90. Entonces aquí x te vas a dar cuenta que es 18. Pero como me piden x más 2, ¿esto quién va a ser? 20. Porque 18 más 2 me da 20. Ahora, vamos con el cuarto ejercicio. Mira, si te das cuenta, aquí yo tengo seno y coseno. Tengo tangente y cotangente. Y otra vez tengo coseno y seno. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué lo organiza así? Bueno, pues fíjate de lo siguiente. Seno de 15 por tangente de 62 por coseno de 21. Y abajo les voy a dar el mismo patrón de colores. ¿Quién va primero? Rojito. Coseno de 75 por, en este caso, ¿quién sigue? Morado, cotangente de 28. Y después seno de 69. Ahora, si tú te das cuenta, voy a ponerlo de otro color para que lo veas aquí. Yo tengo seno de 15. Vamos a poner aquí 1. Seno de 15. Si yo quiero encontrar su corrazón, coseno, tengo que encontrar su complementario. ¿Y quién es el complementario de 15? 75. Y si son iguales, yo puedo simplificarlos. Después, vamos con el número 2. Tangente de 62. Yo quiero su corrazón. ¿Quién es su corrazón? Cotangente. ¿Y quién es su complemento? 90 menos 62, que sería 28. Y como son iguales, lo puedo simplificar. Profesor, coseno de 21 y seno de 69 me dan 90. Entonces, si tú ya sabes que te dan 90 y son corrazones, ¿por qué? Porque, y esto lo voy a poner de otro color, ¿por qué? Porque el coseno viene a ser, en este caso, la corrazón de seno. Entonces, coseno y seno son corrazones. ¿Y cuál es el complemento? 21. Y su complemento de 21 en este caso sería 69. Y como son iguales, me permite simplificarlo. Me da 1 por 1 y por 1, que esto me da 1. Y esta sería la respuesta. Gracias.